El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el ICA presentan ICA Comunica Radio. Nuestra carta de navegación es el Plan Estratégico Institucional 2023-2026, ICA más cerca del campo. Así contribuimos a la reforma rural integral y al desarrollo sostenido del sector agropecuario, mediante la prevención del riesgo, promoviendo la extensión agropecuaria en materia sanitaria y fitosanitaria, bajo la premisa de prevención es sanidad. Bienvenidos a ICA Comunica Radio. Prevención es sanidad. La fiebre aftosa traspasa fronteras. Vacunemos todos los bovinos y bufalinos de nuestros predios durante el primer ciclo de vacunación del 2024, que va desde el 4 de junio hasta el 24 de julio. El ICA supervisa el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. Colombia ratifica su compromiso con la sanidad del hato ganadero y con el comercio nacional e internacional de productos pecuarios. Apoyemos la estrategia global para el control y erradicación de la fiebre aftosa. Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Así es, ganaderos a vacunar. Con el día de hoy nos quedan 25 días para que finalice el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. Es una responsabilidad de cada uno de los ganaderos vacunar la totalidad de sus animales. Así sea un solo animal que se tenga en la finca, debe ser vacunado. Ganadero, desde el 4 de junio y hasta el 24 de julio llevaremos a cabo el primer ciclo de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina 2024. Recuerde que para programar la fecha de su vacunación, usted deberá aceptar la llamada que realizaremos desde el número 601-919-4900 y seleccionar la opción 1. Guarde este número en sus contactos y compártaselo a más ganaderos. Una campaña de Ministerio de Agricultura, ICA, Fedegan, Fondo Nacional del Ganado. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan con su sintonía. Bienvenidos a ICA Comunica Radio. Yo soy Olga Moreno y junto al equipo de ICA Comunica les damos la bienvenida en esta bonita mañana de domingo 30 de junio de 2024. Señor reportero agropecuario Héctor Cáceres, muy buenos días, bienvenido y por favor salude a nuestros oyentes. Muy buenos días para todos, los saluda el reportero agropecuario, el que les recuerda que deben vacunar todo el inventario, porque la fiebre aftosa no perdona si no han vacunado. Por eso a mis vaquitas nunca las dejo a un lado, su vacuna yo les pongo y tengo mi negocio asegurado. Por eso, ganaderos, a vacunar. Muy buenos días mi querida Olga y muy buenos días para todas las personas que nos acompañan con su amable sintonía. Hoy domingo, día del Señor, día de mercado y día de descansar un poquito, sí, un poquito porque el campo no para y el ICA tampoco. Así es, don Héctor, le cuento que estoy preparando un par de trovas paisas para el próximo programa. Espere y verá. ICA, más cerca del campo. Hoy tenemos un programa especial en manejo integrado de plagas en los cultivos agrícolas y su importancia para la protección del estatus fitosanitario y la seguridad alimentaria de todos. Por eso nos acompaña una experta en el tema. Se trata de nuestra directora técnica de Sanidad Vegetal del ICA, Andrea Amalia Ramos. Doctora Amalia, muy buenos días. Gracias por estar hoy domingo con todos nuestros oyentes del ICA Comunica Radio. Y bienvenidos a todos los que hoy nos escuchan. Como siempre, el ICA es su casa y pretendemos dar un mensaje que pueda ser de utilidad para el mejoramiento de la condición sanitaria y para mejorar la productividad a nivel nacional de nuestro agro colombiano tan relevante para mantener la sostenibilidad agroalimentaria, nutricional y las exportaciones en un país tan diverso como el nuestro. Doctora Andrea Amalia, entrando en materia, por favor explíquenos ¿qué es el manejo integrado de plagas y por qué hablamos de esto? Vamos a empezar entonces. ¿Cuáles son las consideraciones? Como tú dices, tratar de responder un poco la pregunta, ¿por qué estamos hablando hoy de manejo integrado de plagas? De hecho, no es nuevo, esto lleva muchísimos años desde que existe la producción agrícola. Pero una de las cosas fundamentales es saber, lo que están viendo ustedes en pantalla es una versión de tantas del árbol de la vida. Es decir,
cuántos seres vivientes estamos en este planeta. Y resulta que nosotros somos uno de cada una de estas líneas y líneas y líneas de seres vivos que están en el planeta. Entonces están el gran grupo de todos los artrópodos, están las plantas, las algas, las bacterias, están todos los tipos de animales, ¿no es cierto? Están todos los organismos. Yo he puesto esta diapositiva es para que nosotros sepamos que somos una línea y esa línea, que es la raza humana, pues necesita recursos. Al necesitar recursos, que es lo que siempre he colocado yo aquí, usted está aquí, que es apenas Homo sapiens, somos una de esas lineecitas, que estamos generando un gasto absolutamente importante de recursos del planeta para poder alimentar a toda nuestra población que sobrepasa pues ya los 8.000 millones de seres humanos. Entonces, esta primera idea es decir, no estamos solos, y como no estamos solos, debemos aprender a convivir. Entonces, si tenemos plantas sembradas, pues las plantas sembradas interactúan con un gran grupo de organismos inmenso de todo tipo, que requiere también aprender a convivir. Entonces, desde ahí empezamos a hablar de plagas. Entonces, dentro de la agricultura, pues al saber que todos los artrópodos, hongos y etcétera, he puesto aquí un ejemplo, ¿cuál es la relación entre agricultura y la evolución de los artrópodos, por ejemplo? El primer artrópodo que nosotros conocemos es Riniela precursor, que es un colémbola de hace 400 millones de años, una cifra que a veces en nuestro imaginario no logramos dimensionar. Otros artrópodos como los escarabajos, que son plagas, son de hace 215 millones de años, por ejemplo. Mariposas, que son muchas de ellas problemas en la agricultura hace 70 millones de años. Y tenemos entonces aquí a nuestra agricultura, cuando empezamos apenas nuestros inicios de esta agricultura hace 125.000 años apenas, ni siquiera llegamos al 1.000.000 de años, ¿no? Entonces, ese es el punto de quiebre en donde empezamos a ver que debemos convivir con la agricultura y con todo lo que esto implica. Doctora Andrea Amalia, ¿cómo aplicar entonces el manejo integrado de plagas MIP, ese mismo que desde el ICA se recomienda a los agricultores y que ustedes naturalmente lo comparten siempre en todos los talleres de capacitación que hacen con productores en cada predio? Agradezco mucho tu pregunta porque quizá en tratar de responder ese punto debemos nosotros afianzar y empezar a cuestionar lo que se ha trabajado hasta la fecha. Resulta que manejo integrado de plagas es un término que se referencia en toda reunión, en todo texto, es un término que se habla aquí y allá, pero pocos nos sentamos o pocos se sientan a hacer un análisis de, bueno, ¿qué involucra el manejo integrado de plagas? Y de pronto nos hemos quedado en unos conceptos anteriores que quizá hoy en día no tienen toda la apertura conceptual que se requiere para poder hacer los cambios que se necesitan en este llamado a la innovación que nos está haciendo la FAO para la utilización de recursos. En 1998, entonces empieza a acuñar un término de manejo integrado de plagas, la definición que involucra ya otros pasos que son previos al control propiamente dicho. Entonces es una aproximación sostenible que combina el uso de prácticas preventivas, de monitoreo y estrategias de supresión en una forma que minimiza los riesgos para la economía, la salud y el ambiente. Entonces se involucran ya unos términos de BPA, de manejo de buena práctica agrícola, y se involucran elementos que van más allá del control, más allá de la práctica para suprimir las poblaciones. Se antecede a que haya ataque de plagas para poder hablar de manejo integrado de plagas. Según el CABI, que es digamos que la definición actualmente en donde nosotros estamos sentando nuestras bases de trabajo, involucra estos 4 pilares. Identificar la plaga. Sin eso realmente no tendría sentido cualquier cosa que hagamos de ahí en adelante, porque muy probablemente no tendría toda la pertinencia y todo el ajuste técnico frente a qué plaga estamos enfrentando. La prevención, como todas las acciones que son
que anteceden a que la plaga llegue al cultivo, y ya lo veremos más en detalle. El monitoreo, saber qué cantidad de poblaciones estamos teniendo, y por supuesto la intervención, que antes era control integrado, ahorita es solamente una parte de la intervención dentro de todo el manejo integrado de plagas, Mike. Entonces, esto es prácticamente como el concepto que quisiéramos nosotros hacer un llamado para que haya ese cambio, ¿no? No hablemos de control químico, biológico, no, hablemos de todo lo que hay antes de que yo tenga que actuar sobre una población. Hablemos de identificar la plaga, de cómo hago para prevenir, toda la agronomía, de qué vigilo cuánta plaga hay, y ahora sí, en dado caso que requiera, actúo con diferentes estrategias. Bueno, doctora Andrea Amalia, esto está muy interesante para todos. Por favor, espérenos un momentico y ya estamos de regreso con usted nuevamente. Compadre, ¿usted sabe qué es el HLB? Ah, sí, señor. Es la enfermedad que puede destruir nuestros cultivos de cítricos si no la prevenimos. Hay que estar pendiente de las plantas que produzcan frutos amargos y deformes que seguramente se los van a rechazar en el mercado. Y le cuento que las plantas hospederas del insecto vector son sus vecinas. El mirto o azahar de la India y el limón swingle o limoncillo, el que se usa en las cercas vivas. Mejor dicho, nos tienen rodeados. Sí, señor. El HLB no tiene cura. Prevenga y salve sus cítricos. Reporte cualquier sospecha a la oficina del ICA más cercana a su predio. Una campaña del Ministerio de Agricultura y el ICA. Hagamos cuentas. Si utilizas semillas autorizadas y seleccionadas, puedes tener hasta un 40% más de productividad. Más y mejores cosechas. Empleo y bienestar en el campo. Alta condición fitosanitaria y competitividad. Menor uso de insumos agrícolas. Y si se cuenta, compra siempre en establecimientos registrados ante el ICA. Recuerda, con semillas autorizadas, cosechas mejoradas. ICA, más cerca del campo. Gracias a todas las personas que nos acompañan con su amable sintonía en el ICA Comunica Radio. Hoy estamos conversando con la doctora Andrea Amalia Ramos. Ella es directora técnica de Sanidad Vegetal del ICA. Doctora Andrea, por favor, cuéntenos cuáles son los pasos para seguir en el manejo integrado de plagas. Gracias por esa pregunta, porque bueno, me permite dar la entrada al desarrollo de este proceso, que si lo quieres ver, está expuesto de una manera muy simple. No lo es, por supuesto, es muy complejo, pero que si nosotros lo tuviésemos en mente, muy seguramente la cosa cambiaría un poco, ¿no? Y nos permitiría hacer acciones sistemáticas para poder lograr esta actividad. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros el manejo integrado de plagas? La función básica del manejo integrado de plagas es disminuir el uso de plaguicidas. Eso es lo que dice la FAO. O sea, hagamos esto para que en el mundo dejemos de usar plaguicidas y tengamos una agricultura más eficiente. Este manejo integrado de plagas está enmarcado en todo el esquema de las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas son muy amplias y tiene un montón de puntos más, pero el manejo integrado es muy clave. Entonces, dentro de esto, las bases del MIP, como lo habíamos dicho, son identificar el riesgo o la plaga, prevenirlo, monitorearlo e intervenirlo. Entonces, vamos a ver cada uno de esos pasos y de la mano siempre, ojalá, yo sé que tenemos en el país muchas limitantes dentro del esquema de asistencia técnica. Sin embargo, es necesario siempre consultar con un profesional del agro, un agrónomo, ingeniero agrónomo, un ingeniero agroecólogo, si fuera el caso, para poder hacer y estructurar un plan correcto, partir de bases correctas, tener adecuadas medidas agronómicas, adecuadas prácticas preventivas, de adecuado sistema de monitoreo y, por supuesto, unos adecuados productos o esquemas de intervención. Entonces, ¿qué es identificar el riesgo? Identificar el riesgo es simplemente y complejamente saber qué plaga tengo.
Cuando sé qué plaga tengo y qué plaga tengo, ojalá a nivel muy específico, y para eso nosotros como ICA tenemos un esquema de laboratorios de diagnóstico fitosanitario muy complejos, de personas muy competentes, de equipos, de nuevas generaciones, vanguardistas, que pueden ayudarle a la comunidad a unos costos bastante competitivos en el mercado, si no son los más bajos de todo el mercado, incluso de muchos países, en donde pueden decirle, mire, este es el problema que usted tiene. Este es el nombre y el apellido de la plaga que usted tiene. Con eso, usted puede conocer, estudiar ya cuál es su ecología, qué daños hace, cuál es la biología, si tiene sinergias o no con otros organismos, cuáles pueden ser sus controladores biológicos. Con eso puede estar aterrizando cuál es la dinámica poblacional que se genera en el cultivo de estas poblaciones y finalmente empezar a pensar en cuáles serían las tácticas de intervención o manejo. Entonces, esta identidad es absolutamente vital. Si vamos a prevenir, entonces nosotros sabemos que sembramos, qué sé yo, uva. Sabemos que hay unos riesgos, que si yo siembro uva, pues la uva es susceptible de que se le presenten X o Y plagas. Si ya sé de antemano en mi esquema preventivo, planificativo del cultivo, ¿cómo hago yo para prevenir el riesgo? Entonces ya identifiqué qué plaga me puede llegar, plaga o plagas. Entonces, en las acciones preventivas tenemos principalmente una que es muy macro para todos los sistemas, que es tratar de integrar, diversificar, complementar los agroecosistemas. O sea, el tema del monocultivo ha sido la solución a obtener grandes cantidades de alimento por muchos años y lo seguirá siendo por muchos años más. Sin embargo, la tendencia es a integrar esos sistemas de monocultivo con otro tipo de agroecosistemas para volver más sostenible la producción. Entonces, de los puntos más claves en esta integración es asegurar la sanidad y adaptación del material de siembra. Asegurémonos que el material es sano. Cuando haya acceso al material registrado ante el ICA debe hacerse, si hay material certificado. Si por alguna razón el mismo productor produce su material, debe asegurar que el material es sano, o sea, tener semilla de calidad de todo tipo, satisfacer las necesidades básicas del cultivo, que uno podría pensar que son cosas que todo el mundo las hace, pero no. En el país los distritos de riego son muy limitados. En este momento que nos acercamos a fenómeno de niña, el tema de los drenajes, el tema de limpiar todos los lugares por donde pasan los caños, por donde pasan los riachuelos, es absolutamente fundamental porque eso se convertiría en un exceso del recurso que la planta no va a aprovechar. El tema de luminosidad con prácticas agronómicas, satisfacer los nutrientes del suelo. El uso, por ejemplo, de análisis de suelos es muy bajo en el país y existen entidades, universidades, Agrosavia, Federación de Cafeteros, un gran número de entidades que prestan el servicio de análisis de suelos con recomendaciones para el cultivo. Y el sustrato, porque el suelo es un sustrato vivo. Entonces, muchas veces olvidamos que existe toda esa vida que hace que los nutrientes se pongan disponibles. Entonces, fíjate que estas son todas cosas preventivas y ni siquiera hemos llegado todavía al ataque de una plaga. Pero si nosotros no resolvemos este tema, la planta se va a debilitar y, por supuesto, va a ser un caldo de cultivo para diferentes tipos de organismos. Doctora Andrea, por favor, espérenos otro momentico mientras les entregamos otros mensajes a nuestros oyentes y ya regresamos con usted. Señor productor, trabajador y colaborador del sector bananero, recuerde, la marchitez por Fusarium raza 4 tropical es una enfermedad que puede permanecer en el suelo por más de 30 años, acabando con la producción de banano en la región. Implemente todas las medidas de bioseguridad en su finca e informe de manera inmediata al ICA si sospecha de esta enfermedad en sus predios. Bananeros somos todos. ICA, más cerca del campo. Contribuya a proteger la citricultura colombiana que está en riesgo por la presencia de la enfermedad conocida como HLB. Establezca un plan de vigilancia y control en sus cultivos. Acuda a la oficina del ICA más cercana para recibir información sobre cómo identificar el insecto vector Diaforina citri y los síntomas de la enfermedad. ICA, más cerca del campo.
Seguimos con nuestra invitada, la doctora Andrea Amalia Ramos, directora técnica de Sanidad Vegetal del ICA. Doctora Andrea, una parte importante del manejo de plagas es el monitoreo e intervención. Por favor, explíquenos este tema. Exacto, entonces mira, estamos ya en esta diversificación, ¿no es cierto? Tenemos el tema de prácticas de resistencia inducida, por ejemplo, el uso de microorganismos benéficos que hoy en día está siendo de gran auge porque se ha notado que genera en la planta, al mejorar, al colocar ciertos organismos, la planta se ve favorecida y presenta cierta resistencia, por ejemplo, la fijación de nutrientes, los exudados radicales que pueden generarse a partir de eso, promocionan esa resistencia en la planta a las plagas. Hay otros esquemas como el priming, por ejemplo, o vacunas, que es ponerle a la planta pequeña un ácido jasmónico, a las plantas grandes un calcio y silicio, que evita que la planta sea atacada por patógenos o incluso por artrópodos, como en este caso el ácido jasmónico. Y mira que todo esto se va dando, como decíamos, de una forma preventiva antes incluso de llegar a pensar en monitorear poblaciones. Mejorar la salud del suelo, como lo dijimos, es un organismo vivo, evitar la erosión, evitar la compactación, evitar las actividades sobre que generen impacto sobre los organismos benéficos del suelo. Por ejemplo, circunstancias como esta que son tan naturales en todos los suelos de Colombia, pues van menguando la capacidad de la planta de alimentarse y por supuesto de resistir a las plagas, entonces muy probablemente van a sucumbir. Aumentar la biodiversidad, proveer hábitats para polinizadores, para controladores biológicos, entonces tenemos propiciar corredores biológicos, como lo ven acá. No, esto es de todo el mundo y no es para pequeños cultivos. Aquí se fomenta, por ejemplo, en la imagen que tenemos, se fomenta la siembra de plantas que tienen flores para mejorar la polinización, franjas de biodiversidad, incrementar métodos antiguos de sembrar plantas para proveer polen a los polinizadores y a los controladores biológicos, recoger toda esta información de los barbechos, saber que ahí es donde están los controladores biológicos. Por ejemplo, en el país, en IPALMA ha hecho un trabajo importantísimo en recuperar la información sobre qué plantas son nectaríferas para los polinizadores y controladores biológicos de las palmas. Aquí tenemos también estudios de compañeros nuestros de maestría, como la ingeniera María Fernanda Díaz, en donde se demuestra que dejar florecidas arbences, por ejemplo, en algunos casos, aumentan los controladores biológicos de las plagas de los cultivos. Los manejos adecuados de las arbences también ayudan a manejar. El construir hoteles para avispas y abejas, son todas estas ideas que pues no vamos a profundizar, pero que van ayudando a mejorar esas condiciones de biodiversidad en el cultivo. Doctora Andrea, y en el tema del monitoreo de plagas. Monitorear las plagas, ¿qué es? Es saber cuánto tengo para poder, amerita o no que actúe. Entonces tengo que hablar del grado de incidencia, del grado de afectación, tengo que estar permanentemente monitoreando una plaga para saber cuándo se está incrementando en el tiempo, tengo que ver cuándo debo actuar. Entonces, hoy no actúo porque todavía está en un nivel soportable. ¿Cuándo debo actuar para que no me genere daño? Estos son unos llamados que hacemos a la comunidad porque usualmente con los primeros indicios de plaga, pues el agricultor se asusta y empieza a actuar y es probable que sea contraproducente, ¿no? Y hacer un seguimiento a las acciones que uno emprenda, porque yo puedo utilizar un producto, puedo utilizar una estrategia de intervención, pero si no monitoreo que me está funcionando, pues nada puedo hacer. Entonces, ese es como monitorear y determinar las poblaciones. Y finalmente, cuando considero con la ayuda de un asistente técnico o por mi experiencia propia, que sea una experiencia muy de autoanálisis de si es verdad por ahí o solo son caprichos o me dejo de llevar del vecino, intervengo el riesgo. Entonces, ese riesgo debe intervenirse con tácticas adecuadas y oportunas. Si yo monitoreo y me doy cuenta que rápidamente me está llegando una plaga por los bordes, yo actúo sobre los bordes. Porque si dejo que todo el cultivo luego se vea afectado, como a veces nos llegan los avisos que no, que ya está el cultivo perdido, es porque hemos gastado un tiempo atrás en el que no hemos detectado esa situación. Entonces, esa intervención, ¿cuál puede ser? De muchos tipos. Intervenciones físicas, aspiradoras, el uso de agua a presión, sustancias inertes como la cal,
como silicatos. Las podas también son unas medidas que pueden funcionar muy bien, barreras plásticas y el uso de cera, por ejemplo, en las poscosechas. Biológicas, tenemos hoy en día algunas posibilidades de encontrar registros ya de productos biológicos que pueden ser fácilmente utilizados en campo, controladores biológicos como parasitoides, depredadores, bioplaguicidas, virus, bacterias, hongos, un llamado a la conservación de enemigos naturales que están en campo, pero si yo quito todo el barbecho, quito todos los corredores biológicos, pues claramente no los voy a tener. Y extractos botánicos que también se están usando muy recientemente, ¿no? Y en cuanto a las opciones químicas, pues de esto no me va a detener porque creo que es lo que está más a la mano todo el mundo, pero sí quiero hacer un llamado sobre que el ingrediente activo sea el propio para esa plaga que sí determiné. Porque si no sé qué plaga es, pues yo no sé qué ingrediente activo le sirva, o es probable que no me esté funcionando. Bueno, doctora Andrea Amalia Ramos, directora técnica de Sanidad Vegetal del ICA, muchas gracias por su importante presentación en el manejo integrado de plagas en la agricultura. Atención ganaderos, el ICA estableció el periodo y las condiciones del primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina en el territorio nacional. Desde el 4 de junio hasta el 24 de julio de 2024 podrás vacunar a tus animales contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina de conformidad con las condiciones establecidas en la Resolución 4493 del 22 de mayo de 2024. Esta actividad de prevención contra las enfermedades de control oficial de las especies bovina y bufalina tiene como objetivo mantener el estatus sanitario del país, fortalecer la sanidad animal y preservar el crecimiento de la economía nacional. El ciclo de vacunación se llevará a cabo en alianza público-privada entre el ICA y la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, gremio administrador de los recursos parafiscales del Fondo Nacional del Ganado. No te quedes sin vacunar a tus bovinos y bufalinos. Consulta la resolución en nuestra página web www.ica.gov.co. ICA, más cerca del campo. Y así llegamos al final del ICA Comunica Radio para hoy. Gracias por su amable sintonía y recuerden que prevención es sanidad y que el ICA trabaja para estar más cerca de los ciudadanos, más cerca del campo. Gracias por escucharnos, que tengan un feliz domingo. Chao, chao. Los esperamos el próximo sábado a las 5 de la mañana, acá mismo por las 68 emisoras de la Radio Nacional de Colombia. Gracias por su amable sintonía. Recuerden que un productor agropecuario informado y capacitado es un aliado para la transformación del campo colombiano. ICA, más cerca de los ciudadanos, más cerca del campo. Que tengan un feliz y campesino día. Hasta aquí, ICA Comunica Radio. Programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Gracias por acompañarnos en ICA Comunica Radio.